Muy bien. El segundo proceso es el de la reabsorción. La reabsorción se da a lo largo de todos los túbulos. Les recuerdo, estudiénselos, se los pregunto siempre. Los túbulos se llaman túbulo contorneado proximal, el que sale del glomérulo, asa de Henle, que es esa U que ustedes ven que primero baja y después sube, túbulo contorneado distal, que es el que le sigue, y los túbulos colectores. ¿Qué significa la reabsorción? La reabsorción es el pasaje de partículas, de sustancia, de la luz de los túbulos nuevamente a los capilares peritubulares. ¿Por qué? Porque toda la nefrona está rodeada de capilares, lo envuelven. De manera que una vez que las sustancias filtran, empiezan a pasar por los túbulos y aquellas sustancias que al organismo le interesa se reabsorben. Hay reabsorción en el proximal, en el asa de Henle, en el distal y en los colectores. El tercer proceso que se lleva a cabo dentro del riñón es el proceso de la secreción tubular. Este proceso es inverso a la reabsorción. Así como nosotros dijimos, la reabsorción es el pasaje, ahí ven las flechas coloradas, el pasaje de los solutos de la luz del túbulo renal hacia los capilares peritubulares. El proceso de la secreción es el contrario, es de los capilares peritubulares hacia los túbulos. ¿Por qué? Porque hay otros elementos, y acá como por ejemplo los iones hidrogeniones, el potasio, ciertos desechos que también el organismo necesita eliminar, que no basta con la filtración, entonces los va a secretar. Por medio entonces, a través de este fenómeno, vuelvo a repetir, los solutos van a pasar de los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo para ser eliminados por la orina. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente es a través, la mayor parte son por transporte activo, es decir, tienen que volver al túbulo, algunos de ellos en contra de un gradiente de concentración, y hay proteínas dentro de las células tubulares que son las que permiten que se den todos estos procesos. Entonces, repasando, los procesos son tres: filtración en el glomérulo, reabsorción y secreción en los túbulos. Bueno, acá ustedes tienen lo que tienen que estudiar, que es el resumen de lo que ocurre a lo largo de la nefrona. Recuerden, el proceso de la filtración se da en el glomérulo, el proceso de reabsorción y secreción se da en los túbulos. Cada una de las porciones de los túbulos tiene características propias. La mayor parte de la reabsorción de las sustancias se da a nivel del túbulo contorneado proximal. Casi el 100% de la glucosa se reabsorbe, la mayor parte del sodio que filtra se reabsorbe en el proximal, se reabsorben los aminoácidos, se reabsorben los hidrogeniones, es decir, se reabsorbe el bicarbonato, la mayor parte se reabsorbe en el proximal. Respecto al asa de Henle, el asa de Henle tiene características propias. El asa de Henle, la parte descendente, se caracteriza porque es permeable al agua, pero es impermeable a los electrolitos. De manera tal que a medida que el filtrado se va moviendo por el asa de Henle, lo que va ocurriendo es que va perdiendo agua. El fenómeno que ocurre acá es la concentración de la orina.
En el asa ascendente de Henle, en la porción de esa U de la derecha, ocurre el proceso inverso. Acá las paredes son impermeables al agua y permeables a los electrolitos. ¿Qué electrolitos? Principalmente sodio y cloro. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a perder electrolitos, va a quedar con agua y nosotros decimos que la orina se diluye. Ahora, a lo largo del túbulo contorneado distal y en el colector, ustedes ven ahí que esas flechitas negras implican reabsorción de agua y también hay reabsorción de cloro y de sodio. Ya vamos a ver en detalle qué ocurre en esta última porción de la nefrona. Algunos conceptos que le tienen que quedar. A ver, recuerden, la mayor parte del sodio se reabsorbe en el proximal. El sodio es responsable de la presión osmótica y lleva consigo el agua. Entonces, una parte importante de agua también se reabsorbe en el proximal. También se reabsorbe cloro, bicarbonato, aminoácido, otras sustancias. La mayor parte de todos los solutos, el proceso de la reabsorción es principalmente del proximal. Muy bien. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, a nivel del proximal, el agua se reabsorbe acompañando al sodio por un proceso de ósmosis principalmente. ¿Qué pasa en el asa de Henle? Recuerden que el asa descendente de Henle es permeable al agua e impermeable a los electrolitos. Entonces, mientras el filtrado se mueve por esta zona, lo que va a ocurrir es que va a ir perdiendo agua ese filtrado y se concentra. En el asa ascendente de Henle ocurre lo contrario, es impermeable al agua. Por lo tanto, entonces se vuelve a diluir el filtrado. ¿Qué pasa en el distal y en los colectores? Acá actúa una hormona, ya la empezamos a nombrar y es pregunta de parcial, la famosa antidiurética. Esta es una hormona que la función que va a cumplir es estimular la reabsorción de agua a nivel de los distales y a nivel de los tubos colectores. Y además de actuar la antidiurética, en el riñón actúa otra enzima, otra hormona denominada aldosterona. La aldosterona es una hormona que va a actuar también sobre el distal y los colectores y lo que va a producir es reabsorción de sodio y excreción de potasio. Reabsorbe sodio y secreta potasio por acción de la aldosterona. La aldosterona es una hormona producida por la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos la clase dijimos que por encima de los dos riñones había unas glandulitas que se llaman suprarrenales? Este tejido es el responsable de la síntesis y liberación de aldosterona. Se libera al torrente circulatorio, viaja por la sangre hasta llegar al riñón y actúa en el riñón en los túbulos distal y colectores, haciendo que reabsorbiendo sodio y secretando potasio. Muy bien, ¿cómo se da el proceso para que se sintetice la aldosterona? Bueno, todo se inicia a nivel del riñón. Hay unas células especializadas en el riñón que producen una hormona denominada renina. La renina se libera a la sangre y va a actuar sobre una proteína denominada angiotensinógeno. El angiotensinógeno se sintetiza en el hígado, pasa a la circulación general y
se transforma en angiotensina 1 por acción de la renina. Esa angiotensina 1 va a nivel de los pulmones, donde hay una enzima llamada ECA, enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es finalmente el estímulo para la síntesis y liberación de aldosterona. Después, si quieren, me preguntan, les explico con detalle. Muy bien, la angiotensina 2, que es la que por un lado va a producir síntesis de aldosterona, también tiene otra función muy importante. Es vasoconstrictora. Toda sustancia que es vasoconstrictora aumenta la presión arterial. Muy bien, acá en este pequeño dibujo es nada más para que repasen cómo se sintetiza aldosterona y cómo la aldosterona y la angiotensina actúan a nivel del riñón. Vuelvo a decir, esto no es fácil de entender, repásenlo y cualquier cosa me consultan vía WhatsApp.